la difusión cultural de la Universidad de aquí Estatal de Sonora. Y pues Bienvenida, Carla. acá Carlita. Muchas gracias, Isabel, muchas gracias. Maestra Carla, un gusto enorme saludarla, saber que se dedica usted a esas labores pues tan urgentes. Buenas Siempre, tardes. siempre se ha necesitado la difusión en las universidades, pero sí es ahora, pues yo creo más que nunca necesitamos. Buenas tardes y bienvenidos todos. Ya estamos ¿Qué en tal? vivo en la página de Facebook, La Tertulia, que es la que vamos a transmitir todos los viernes que estemos en Tertulia de los viernes. Entonces vamos a dar inicio con nuestra reunión. Bienvenidos todos. Qué bueno que nos están acompañando muchos estudiantes de la Universidad Estatal de Sonora, y para dar la bienvenida a esta tertulia de los viernes vamos a tener unas palabras de parte del ingeniero Felipe Aceves. Adelante, encienda su micrófono, por favor. Ok, pues como siempre me toca iniciar aquí estos eventos culturales que bien ha tenido Manuel en coordinación con la librería y la tertulia y la asociación de escritores aquí de San Luis Río Colorado. Pues es grato, ¿verdad?, compartir la ponencia que la escritora María Isabel Verdugo compartirá acerca de nuestro pueblo. Y pues nos vestimos de gala porque bienvenida Carlita de nuevo a estos andares de la cultura, ¿verdad? Es el encargado de difusión cultural de la universidad. Está Aníbal, está Jackie, Dora, Blanca Guerra, son alumnos que les doy fomento a la lectura aquí en la Universidad Campus San Luis. Pues les doy la bienvenida y esperemos que esto sea una grata convivencia entre la escritora y saber los orígenes de nuestro pueblo querido, donde hace mucho calor, ¿verdad? Y aparte, pues yo he bautizado a la librería como un oasis cultural en medio del desierto. Y como nos dedicamos también a lo que es a dar algunos temas sobre agricultura ahí en la universidad, pues el lema que tengo yo como librocultor es sembrar letras sobre surcos de papel. Entonces se combina ahí lo que es la agricultura con la literatura. Habemos algunos agrónomos aquí en este pueblo en el cual pues nos gusta y escriben, y aparte nos gusta compartir los trabajos literarios que tienen a bien aquí escribir, ustedes como escritores. Y pues aquí alguna pregunta que tengan acerca de los alumnos, pues que la hagan llegar al último ya para preguntas y contestación de parte de algún escritor o de parte de nuestra escritora invitada, María Isabel Verdugo Fimbres. Pues les agradezco y les doy la bienvenida a todos y muchas gracias. Gracias, de veras, me siento reconfortable y esta librería se enciende cada vez que hay escritores físicamente, y ahora virtualmente pues más, porque por medio de la computadora, y que la luz es los libros y lo que ustedes escriben. Pues muchas gracias Manuel, muchas gracias Karina y muchas gracias escritores y estudiantes y amigos que nos están viendo por este medio. Claro que sí, sean todos muy bienvenidos. Estoy revisando aquí la lista de las personas y me estoy dando cuenta que Marisabel Verdugo, nuestra expositora, no está. Estaba hace un momento, lo que pasa es que tuvimos que cerrar 2 ocasiones las sesiones por cosas de configuración. Como yo creo que a todos nos pasa, estamos conociendo esta herramienta, así que vamos a dar oportunidad, un momento para que pueda entrar María Isabel Verdugo, a menos que esté por ahí yo no la vea. No, creo que no está. Bienvenidos todos de nueva cuenta. María Isabel Verdugo pues es una persona con pues su familia es de aquí de San Luis Río Colorado. Ella ahora reside en Mexicali, en Baja California. De hecho es cronista de la ciudad allá en Mexicali, Baja California, pero para
conocer más acerca de ella, le vamos a pedir a la doctora Karina Arguilés para que nos vaya contando mientras ella se conecta. Marisabel, le vamos a pedir a Karina para que nos diga algunos de los datos que están en la biografía, en la semblanza biográfica de Marisabel Verdugo. Adelante, Karina, puedes encender tu micrófono. Buenas tardes a todos, buenas noches allá en Ciudad de México. Voy a dar lo que es la semblanza, no digo pequeña porque está extensa, de la cronista de Mexicali, María Isabel Verdugo Fimbres. Ella nació en Mexicali, estudió los estudios básicos y preparatoria en San Luis Río Colorado. Los estudios profesionales estudió en el Colegio de Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. En sus actividades realizadas de investigación, docencia, publicaciones y administrativos, en los últimos años, del 92 al 97, en la formación del Archivo Histórico del Estado de Baja California. Ha hecho actividades en la docencia, principalmente en nivel bachillerato y universitaria, así como en la normal y secundaria en México DF, en San Luis Río Colorado y Mexicali, Baja California. Dentro de sus publicaciones está Frontera del Desierto, Historia de San Luis Río Colorado. Esto fue en el estado de Sonora en el año 1981. Esto es con la preparación y una reedición corregida y aumentada. En el segundo es Presente y Pasado, Historia del municipio de Puerto Peñasco, por el gobierno del estado de Sonora, en 1985. Dentro también de sus publicaciones, Visión Histórica de la Frontera Norte de México. Es una obra colectiva editada por el Centro de Investigaciones Históricas de la UNAM y de la UABC, coordinada por el doctor David Piñera Ramírez. En Baja California, Un Presente con Historia es una obra colectiva de la UABC en el año 2000, con el tema de la salud pública de Baja California. En la investigación histórica para el catálogo de bienes inmuebles de valor cultural de Mexicali y su valle, en Mexicali, por Conaculta y Polinat. La municipalidad de Mexicali a través de su historia, una crónica de su desarrollo político desde el 1903 al 1954, por el Ayuntamiento de Mexicali, por IMACUM en el 2010, reeditada el 2014 por el Instituto Cultural de Baja California y Colegio de las Américas. Ha participado en la obra colectiva de Historia Judicial Mexicana, Casas de la Cultura Jurídica, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2006, con el artículo Los jueces municipales de Mexicali durante su primera fase municipal, en el año 1917 al 1928. Participó en la obra colectiva de Historia Judicial Mexicana, igualmente en las Casas de la Cultura y la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Criminalidad y Delincuencia en México, desde 1840 a 1938, con el artículo La delincuencia en el Distrito Norte de Baja California. Ha participado en distintas crónicas sobre Mexicali. Ha participado también y ha escrito sobre Mexicali y sus barrios en la historia de la web en 2012, sin publicar actualmente. Seguiré con la semblanza mientras se conecta la cronista María Isabel Verdugo. En su trayectoria de maestros distinguidos de la web, y sin editar también, es un trabajo que todavía no se ha publicado. En las revistas y boletines que ha participado y colaborado es en el boletín Ciñer, Ayer en Cucapá, en 1994 y en 1997. También en la revista San Luis, Así Somos. Meibo, en el Centro de Investigaciones Históricas de la UNAM, y en la revista Historia de Sonora, en 1985, de Hermosillo, Sonora, Arquetipo de CETIS de Tijuana. Ha colaborado en periódicos de información de Hermosillo, Sonora,
Tribuna de San Luis, La Voz de la Frontera, El Regional de San Luis, La Crónica, Semanario 7 Días, Noticia de San Luis y en El Mexicano eventualmente. En los simposios ha participado para determinar las fechas de los poblados de los algodones, Baja California. Es una delegación de Baja California, de Mexicali, perdón. Venustiano Carranza, 2008, Ejido Hechicera y San Luis Río Colorado. También ha estado en diversos años, ha participado en la elaboración del calendario anual de la HBC, en la participación en eventos relacionados con el centenario de Mexicali, en los años 2002 al 2003, y en diversos foros y simposios relacionados con la historia local en Mexicali, Ensenada, Hermosillo y San Luis Río Colorado. En el 2014 se finalizó un trabajo para el Seminario Menor en San Luis Río Colorado con una breve historia de la Capilla de Santa Cruz, en la zona antigua de esta ciudad, por su 60 aniversario. Participó en el primer Congreso Estatal sobre Preservación de Patrimonio Cultural en el 2016 y en un foro sobre las misiones en Ciudad Obregón, en Sonora, en el 2017. Igualmente, en este año participó en la fecha de fundación de San Luis Río Colorado y en el 2018 apoyó al Ayuntamiento de San Luis para fijar el centro histórico de dicha localidad, así como la preparación del reglamento para formar el Consejo de la Crónica y el Archivo Municipal. Ha sido presentadora de 3 libros en este año, en el año 2018, en la Casa de la Cultura. El primero es Un pequeño Montecarlo en el desierto, junto a la maestra Aide Grijalva, de la historiadora Lorena Ruiz. Lauro, En busca de un destino, una novela biográfica en julio del autor José de Jesús Águila Mesa. Junto con el historiador también participó Gabriel Rivera. Guadalupe Quirarte, Una amante de la cultura, junto con el historiador Gabriel Rivera. En este mes de octubre, en el mes de octubre en la Casa de la Cultura, así como la maestra Yolanda Sánchez Orgaz, anterior. Si quieres, le podemos seguir. Claro que sí, Sí. Muchas gracias, Karina, agradecemos infinitamente. No oigo a Manuel. Muy bien, muy bien. Agradecemos la participación de estudiantes de la Universidad Estatal de Sonora. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Ya tenemos, como pueden ver, a Marisabel Verdugo Fimbres. Buenas noches, Marisabel. Buenas noches, Manuel. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Notas del Viejo San Luis se llama la plática que tú nos tienes preparada para esta noche. Platícanos, ¿qué es lo que vas a abordar? Bueno, pues hay algo, pues la historia de San Luis es muy rica. Hay muchos temas que no se han estudiado, ¿verdad? Y sigue siendo muy importante el hecho de que no podemos desligarnos cuando hablamos de San Luis, pues del antiguo propietario que fue Guillermo Andrade, ¿no? Pero el tema en realidad es más reciente, pero no quiero mencionar lo siguiente, que San Luis Río Colorado tiene mucha historia que contar, tanto de sus instituciones educativas, culturales, políticas, deportivas, que en muchos casos no se han hecho, de sus personajes y muchos acontecimientos. Es una población moderna, contemporánea, sin ningún antecedente prehispánico, misional o colonial que pudiéramos considerar como punto de partida, como un antecedente poblacional. Eso hay que tenerlo presente, porque San Luis, al menos el surgimiento oscila entre el siglo XIX y el XX. Es una ciudad contemporánea,
pero sus orígenes pues se remiten a Guillermo Andrade y a todo lo que hizo antes de que surgiera San Luis. Solo el río Colorado y el desierto como referencia geográfica, así como la línea fronteriza junto al Monumento Internacional 204, son los ejes fundacionales para el surgimiento de San Luis ya en pleno siglo XX. Pues quiero mencionar también, porque luego a lo mejor me lo achacan por ahí que no lo hago, pero pues nada más hubo grupos indígenas en todo lo que es la región, ¿verdad? Estamos hablando de las centurias pasadas. Y que vinieron pues los misioneros jesuitas y franciscanos que pasaron por aquí, y el antecedente poblacional, podríamos decirlo, que el cercano aquí fue el que fundó Fray Francisco Garcés en 1781, que no duró mucho, y después de ahí permaneció aislado esta zona, ¿verdad? Y entonces, pues ya después ya entra el siglo XIX y empiezan las exploraciones sobre el río Colorado, tanto militares como de carácter científico. Entonces, va cobrando importancia el famoso río Colorado. Entonces, como les decía, no es posible hablar de San Luis sin mencionar a Guillermo Andrade, cuyo nombre está ligado y sus actividades en la zona a las extensas posesiones de terrenos que tuvo tanto en el distrito norte de la Baja California como en la zona de Sonora, es decir, en la zona izquierda del río Colorado, y que pues quedan en el Valle de Mexicali y ahora pues sobre lo que serían los primeros ejidos de San Luis. De todo el latifundio creado con apoyo del gobierno porfirista básicamente en 1898 y la creación de la Colorado River Line Company en 1902, así como de sociedades de irrigación, Andrade vendió en el año de 1904 sus propiedades a dicha empresa. Con esta compra, Andrade dividió sus posesiones, quedando en sus manos la parte sonorense junto al Monumento Internacional 204, pero también hacia el sur en la Vega del Río. Y es de creerse que de aquí tomó el nombre Rancho Andrade, aunque sobrevivió más el de San Luis, impuesto, creo yo, a partir de 1895. Es decir, en 1904, Andrade vende a la Colorado River Line Company sus propiedades y él se queda con los de la margen sonorense. Entonces, más o menos en ese hay dos planos que aparece Rancho Andrade en la línea fronteriza de San Luis. Y Manuel, te quiero decir que en ese plano aparece que atraviesa San Luis, Arizona. Okay. Entonces, en el año 1905, allá ya las relaciones entre México y Estados Unidos obligan a que ninguna ciudad va a traspasar un límite a la otra. Entonces ya después Rancho Andrade queda nomás dentro del territorio sonorense. Y entonces, pues es de creer, pues ahí surgió el nombre de Rancho Andrade, tal vez por la venta que hizo, pero hay dos documentos, evidencias, que nos hablan de San Luis, de un rancho San Luis de Caborca. Yo no anduve buscando y no encontré otro San Luis, que tenía 10 habitantes en 1895. También hay un documento del juez de los algodones de 1894 que nos dice que el hijo de Guillermo Andrade, Eduardo J. Andrade, vive en el rancho San Luis en 1895 en la margen izquierda del río Colorado. Ese sería un antecedente pues de San Luis. Pero pues las circunstancias cambian, hay que considerar el contexto externo. Hacia 1898 Andrade anda solicitando la titularidad del rancho Los Algodones y entonces se empiezan a formar sociedades de irrigación. Lo que sí me queda claro en un documento es que los principales empresarios de estas dejan a un lado Sonora y Arizona. ¿Sí? Entonces San Luis no progresó, pero progresó lo que sería Mexicali, con los canales de riego. Entonces,
Hay un lapso ahí donde sí hay gente en la frontera, pero pues lo que sería San Luis no está despoblado completamente, pero hay un receso. Tenemos que hacia 1914 ya hay constancia, o las fuentes dicen que hay gente. La revolución maderista llegó hasta por acá, llegó a Colonia Lerdo, llegó también creo, había un rancho, antes de continuar, había un rancho en la frontera, pero hacia 1905 que se llamaba también, o le decían el rancho de Próspero Sandoval. Entonces, no sabemos qué tanto fructificó, pero sí hubo ranchos que conocemos, La Salada, Nochebuena, todas esas fueron después de Colonia Lerdo que se establecieron ahí, y mucho ganado que venía o tenía, se desarrolló de alguna manera la ganadería. Entonces, no quedó despoblado, pero definitivamente entre 1913 y 1916 a esta zona le llaman como Río Colorado, nada más. Hay un comisario en 1916 de apellido Granados. En 1917, ya bajo otro contexto revolucionario y que Carranza quiere publicar, que quiere fomentar la colonización en esta tierra, vienen a San Luis ya con un plan estratégico, es decir, van a fundar van a crear el Fondo Legal de San Luis. Ya viene el capitán Calles, sobrino de Plutarco Elías Calles, viene Sí. con esa orden, y además a ver qué se puede hacer para repartir tierras. Sí, sí te había mandado un mapa por A ver. ahí, un planito de 1917, el primero que se hizo sobre San Luis. Entonces, ¿dónde están las parcelas? Están hacia el lado del río Colorado, y traía el proyecto de hacer calles, un canal para regar esas parcelas que vinieran desde Yuma, y se crean dos primeras calles, lo que sería la calle primera y segunda, que tenían los nombres de Hidalgo y de Simón Bolívar. Y qué bueno que al final de cuentas se quedó como primera y segunda, ¿sí? Pero esas serían, y sería la calle Cuauhtémoc, y sería la calle Morelos también, de las primeras. Y las más antiguas, pues serían realmente la Cuauhtémoc, que es donde surge el poblado de San Luis, de donde surge todo lo demás. Y entonces, pero sí es muy importante tomar en cuenta que San Luis, el capitán Carlos G. Calles y su comitiva llegan supuestamente a terrenos nacionales, pero están concesionados. Todavía está vigente la concesión de Guillermo Andrade. El último albacea que se tiene mención de los bienes de Andrade es Jesús Flores Magón. Pero entonces él está interesado en 1913 qué va a suceder con esos terrenos, ¿no? Bueno, el caso es que empiezan a partir, empieza a crecer San Luis, empiezan a hacer una fundación pues más o menos formal. Las primeras autoridades sí son militares, porque definitivamente tenían que tener un control militar. Acuérdense que estamos en la época de la revolución todavía, del constitucionalismo, de la época de Carranza. Entonces, pues este control militar dura hasta 1920, que es cuando el gobierno del Estado entra a las riendas y empieza a nombrar ya comisarios de policía. Ya llega mucha gente y nombra a sus comisarios y todo eso. 3 años después, esta misma comisaría o los comisarios son
ya nombrados directamente por el ayuntamiento de Caborca, porque también llegó un momento en que era territorio del municipio de Caborca y reclamó sus derechos sobre este terreno. Entonces ya también se puso en práctica las elecciones de comisarios, por eso los comisarios repiten en algunos casos, ¿sí? Pero es que tenían la opción de elegirse. Sí, en este proceso, el periodo de los 20 en San Luis es muy importante, ¿eh? Definitivamente, es un periodo muy formativo, muy importante. ¿Por qué? Porque además de que controla el gobierno del estado, también hay gente, norteamericanos, que quieren y forman la Sonora Colorado River Line Company para hacer proyectos y hacer una carretera desde Yuma hacia el Golfo. Es en la época, Álvaro Obregón les da el permiso, Plutarco Elías Calles se los niega y no se hace. Sí, pero de todos modos empiezan a llegar norteamericanos como Alan Washburn, y luego tenemos que se asocia con otros empresarios de Mexicali y con empresarios de Arizona, ¿sí? Y entonces también empieza en la época de la ley seca, crean casinos, crean todo eso, y entonces empieza la introducción de la energía eléctrica, el agua potable, pues hay interés por mejorar. Caborca tiene intenciones hacia 1930 de crear el Fondo Legal de San Luis, pero es en la calle de la Cuauhtémoc, en la zona histórica de San Luis, donde quieren crear el Fondo Legal, ¿sí? Entonces, pues mientras va llegando la gente, gente expatriada, y está solicitando tierras. En 1924 vienen ingenieros agrónomos de muchas partes y hacen estudios. La concesión de Andrade sigue vigente, pero también había otras concesiones de Manuel Martínez del Río. La concesión de Manuel Martínez del Río es lo que es la meseta hoy de San Luis, la zona urbana de San Luis. La concesión de Andrade son las vegas del río Colorado, donde hay ejidos. Entonces, a estos primeros agricultores o campesinos les dan las tierras de la meseta, pues se oponen porque no son tierras de cultivo, ¿sí? Entonces, hasta 1928 se oponen y luchan, y finalmente la Secretaría de Agricultura y Fomento pues dice que pues hay que darle otros terrenos, pero la tesorería del general de Sonora en 1928 declara caduca finalmente la concesión de Guillermo Andrade. Entonces, sí es importante porque es parte de la historia. San Luis, lo que es la población de San Luis, la urbe, nace abajo. Después de eso, surge el ejido cuando la Tesorería General de Sonora dice que declara caduco por falta de impuestos esos terrenos, pues crea el ejido San Luis en 1929. ¿Sí? Eso es importante, porque a partir del 29 o más adelante también el ayuntamiento, cuando se crea la municipalidad, pues tiene que comprarle terreno para la urbanización de San Luis, ¿sí? Y hasta la fecha, todo lo que se quiera ampliar San Luis, pues hay que comprarle terrenos al ejido. No recuerdo ahorita la cantidad de hectáreas que son, pero son muchísimas. Entonces, pues ahí va creciendo San Luis, se va creando, pues va llegando gente, hay escuelas, y pues muy importante también es cuando, pues, hay comerciantes, están los famosos señores Ontiveros ya en los 30, 40, se crean las primeras escuelas, pues hay interés, la gente se preocupa y quiere estar aquí, y entonces lucha por su terrenito, y van luchando porque era una escuela, una iglesia, pues están muy aislados, ¿no? Muy aislados. Entonces llega un momento en que
pues hay necesidad, el ayuntamiento de Caborca apoya para que se crea la municipalidad de San Luis en 1939 y a partir de ahí viene, digamos, la urbanización, que es lo que fijó lo que se llama ahora el centro histórico. Sigue prevaleciendo, ¿verdad, Manuel? El centro histórico. Sí, todavía. Todavía, Marisabel, me gustaría meter un poco de desorden. Yo sé que el ingeniero Chameri quiere hacer las cosas así muy ordenadas porque es maestro y tiene que controlar a sus alumnos. Pero a mí me gustaría hacer de esto una tertulia, porque esta es una tertulia. Entonces me gustaría provocar la participación de la gente que está con nosotros esta tarde para que pueda preguntar algo acerca de lo que ya nos has estado diciendo. Nos dijiste que más o menos en 1800 para adelante, no sé, 1850 comenzó aquí San Luis Río Colorado. Pero déjame meter la primera provocación, porque alguien que no conoce de historia pudiera pensar, oiga, porque además me lo dijeron cuando celebramos el centenario de San Luis, pero si es que no hace mucho que celebramos el cincuentenario, no han pasado 50 años y ya estamos celebrando el centenario. ¿A qué se debe? Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de esas etapas. Y si hay una pregunta más para que respondas dos. ¿Alguien de los que está presente quiere participar? Encienda su Sí. micrófono y dígalo o calle para siempre. Así pues de las etapas históricas de San Luis podemos empezar a decir que es de 1895, sí, pero nos hace falta más documentación. Pero la principal, pues sí hay gente, hay precursores, digamos, de San Luis, pero realmente yo digo un asentamiento formal y es a partir de 1917 con el nombre de San Luis y la gente que llega, ¿sí? Es a partir realmente la época moderna, o bueno, moderna, vamos a decir. Uh-huh. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera tener Sí, una participación? pues Veo ahí sí. animada a Yo, Patricia Robles. sí. Bueno, Adelante. saludar, estoy muy emocionada de ver a María Isabel Verdugo. Hace mucho que no la veía tan cerca, ¿no? Ahora sí con la internet. Pero pues saludarte y darte la bienvenida y las gracias por esta plática tan interesante, María Isabel. Tú guardas datos que son un tesoro, que muchos que aunque nacimos en San Luis, pues no los conocemos, si no fuera por estas tertulias, estos acercamientos que tenemos ahora, gracias a Manuel Cuen y a todos los que lo acompañen en este esfuerzo, pues no tendríamos estos datos, estos conocimientos, que hilándolos, pues uno puede ir imaginando cómo se fue construyendo nuestro desierto entre esas dunas, las calles. Y luego una muy personal, que yo siempre te le he querido hacer, pero voy a tener que hacer en público. ¿Cómo te interesaste por la historia, María Isabel? Cuando tú te fuiste a estudiar historia, yo, si no recuerdo mal, fue a México, ¿no? A la Ciudad de México, a la UNAM, en la UNAM estudiaste. Yo me preguntaba, bueno, ¿cómo va a estudiar esta historia? ¿En qué va a trabajar? Lo que muchos tontamente nos preguntábamos en ese tiempo, y ahora me veo que eres un caudal de conocimientos. Si nos pudieras hablar un poquito más de ti, de tu trayectoria también, todo es tan importante, pero yo creo que ya habrá tiempo de estar viendo todos estos temas. Pero si nos pudieras hablar de ti como historiadora, como cronista, ese oficio tan maravilloso que debe ser cronista de una ciudad, si nos puedes decir un poquito más de eso. Sí, cómo no, con todo gusto. Pues mira, yo me fui a México a estudiar, iba con la intención de estudiar Derecho, pero me di cuenta que no tenía, pues yo no me consideraba apta. Dije, no, se necesita ser perico para ser abogado. Dije, no, aquí me van a hacer trizas. Bueno, traía un concepto, ¿no? Pero jamás lo comenté, ni nadie me sacó de dudas. Entonces, de todos modos, yo dije, me gusta la historia. Vamos a ver. Pues sí, no es lo mismo que te guste la historia, leerla, que estudiarla profesional.
Ya la profesional, me fui inclinando, me gustó la metodología de investigación, lo llevé la materia con todo gusto, pero llevamos 2 años de mucha teoría, filosóficas, económicas, políticas, y había que pasarlas obligadamente. Y ya después venían las optativas, pero yo siempre me incliné porque, pues si México me gustaba para quedarme, nada más por los archivos y las ambiente cultural, ¿no? Yo dije, no, me hace falta la familia. Y además en el norte hay mucho que hacer, me di cuenta. Porque yo para entonces, desde chica, yo le preguntaba a mi papá, oye, ¿cómo se fundó San Luis? ¿Quién fue Guillermo Andrade? Oía flachazos así, cosas disparatadas. Y entonces, pues mi papá me decía, no sé, mija. Entonces hice un trabajo de investigación me voy a saltar poquito, en la secundaria, en civismo, con la maestra Lupita. Pues me saqué 10 porque hice mi primer trabajo de investigación, hasta le puse fotos y le pregunté a la gente. Bueno, y ahí eso quedó como un antecedente. Y entonces, a la hora ya de definirme bien, ya de terminar la carrera, que es lo que quería, qué área iba a escoger, pues la microhistoria. Se acababa de poner tenía un poco tiempo de haberse puesto en práctica o de fomentarla el doctor que ya falleció, inventor de la microhistoria. Y pues, bueno, me voy a dedicar a eso. Y entonces, haciendo mi servicio social, en el claustro de Sor Juana, me di cuenta que, pues me hablaron de Hermosillo para hacer unas historias de Sonora. Yo sabía que tenía que venir a Hermosillo, entonces terminé mi servicio social profesional y me vine a Hermosillo a trabajar en el INAH, Gobierno del Estado, para hacer mi primera publicación. Y hice 2, no alcancé porque le metí muchos kilos a lo de San Luis, no me alcanzó el tiempo, nomás logré hacer otra sobre Puerto Peñasco, un poco más concreta, más objetiva. La de San Luis me disparaté mucho. En fin, esas son mis publicaciones, pero siempre me ha gustado y me di cuenta que me gustaba la historia y me he quedado aquí. He dado clases de historia, todo relacionado con la historia. ¿Sí? Y entonces, pues no he cambiado mi forma y seguimos aquí. Hubo un tiempo que no le dediqué a eso, pero seguimos aquí al frente. Pero esa fue mi razón. Otra cosa muy importante, cuando yo llevé mi carrera, para entonces, entre los 8 años y los 13, yo leía mucho el mexicano. Me enteré del problema de los braceros, me enteré del problema de quién era César. ¿César qué? Ay, se me fue el apellido. El César luchador. Chávez. Sí, ándale, sí. Bueno, me enteré del problema de las relaciones México-Estados Unidos, por qué era Estados Unidos así. Total, que yo sí salí un poco con unas ideas izquierdistas de México. Y no me dediqué porque me faltó más empuje de mi parte, ¿verdad? Para meterme tal vez a un partido o algo, pero no estaba segura de mí misma. Pero eso me ayudó a estudiar por 2 años historia de los Estados Unidos para saber su mentalidad, por qué eran así y por qué era su política hacia América Latina. ¿Sí? Hacia los países africanos. ¿Por qué metía su cuchara donde pues en todas partes? ¿Por qué era así? Y también llevé 2 años de relaciones diplomáticas México-Estados Unidos. No quise estudiar de otros países. ¿Nomás por qué? Porque yo viví en la frontera y la frontera fue mi eje. Mi eje para estar en esta área, el río Colorado, el desierto, y pues lo que es San Luis, ¿no? Eso es, por eso la frontera, por eso estoy aquí, mal que bien, y entonces pues siempre ha sido mi línea esa, y pues rascando un poquito por acá, por allá, pues me doy cuenta de la importancia pues de los archivos. A ver, me puso esta cosa,
de los archivos y pues de rescatar la historia local. La historia local es importante, pero no nomás, es decir, un personaje, hay que ubicar los temas, decir los acontecimientos, el contexto, por qué el Capitán Calle llega el 17, por qué esto, por qué lo otro. También es muy importante pues las cuestiones políticas y para entender el desarrollo de San Luis, indudablemente hace falta meterse a los archivos. Estoy esperando que pase la pandemia y poder ir a Hermosillo, pero mi tendencia pues siempre ha sido así y pues escribo y saco algún dato cuando tengo mucha información y que más o menos está concreto. Pero si me salen como media cuartilla, pues no, eso no me dice nada ni le dice nada a la gente. Entonces lo guardo ahí como capsulitas, ¿sí? Hasta que tengo más información y que ya voy haciendo un escrito. Tenemos por aquí al ingeniero Chameri que quiere participar con una pregunta, pero antes de que él participe, quiero decirles que estamos transmitiendo desde la cafelería, esta librería y café. El ingeniero es el propietario y estamos justamente en lo que se denomina Centro Histórico de San Luis Río Colorado. Así que adelante, ingeniero. Sí, porque si no, no te escuchamos, sin micrófono. Pues yo quisiera preguntarle, por ahí está Marco Rodríguez, sí, por ahí eres nieto de uno de los fundadores aquí de este bello pueblo, ¿verdad? Si tendrías alguna pregunta acerca de aquí para la historiadora y cronista María Isabel Verdugo, por ahí, Marco. Buenas noches. Tardes noches ya. Pues cuentan mi tata, ¿no? Era mi tata, era mi bisabuelo. Historias de cuando recién regresó aquí. Él se estableció acá en el ejido La Grulla. Entonces ahí en la curva en donde se le conocía el rancho de la huerta, porque en la pura esquina tenía una huerta de frutales y muy grande, ¿no? Ahorita pues sus restos yacen ahí mismo, ¿no? Él contaba que cuando recién se organizaron otras familias a poder domar el desierto de ahí, pero algo que me intrigaba mucho y que me contaba es sobre el río Colorado, precisamente lo que estaba diciendo, de que pues tanta agua que traía, tanto cauce y cómo tenían que cruzar hacia Baja California y luego de repente pues se vino secando. Hubo un tiempo en que yo quise hacer una investigación sobre las aguas, ahorita que habla de lo binacional, sobre esa agua que Estados Unidos no manda o que manda chorritos, pero desgraciadamente no pude seguir por unas cuestiones ahí que me dijeron que no siguiera, porque a lo mejor pisaba algunos callos un poco fuertes. Bueno, no estudiando, leyendo, no sé, es una pregunta, a ver si usted sabe algo al respecto. Leyendo me enteré que Estados Unidos, según no manda agua porque estamos pagando cierta cantidad en agua por unos metros cúbicos que nos dieron de más. Entonces, ¿por qué me interesa también lo del agua? Porque recuerdo que mi abuelo decía que el agua se iba a acabar aquí y batallaban los agricultores desde ese entonces para poder hacer sus riegos. Entonces, ¿qué tan cierto, si usted sabe, ¿no? ¿Qué tan cierto es que estamos pagando esa agua? Porque resulta también que ahí en algo que yo estaba leyendo, decían que estábamos pagando un agua que ya se estaba pagando por medio de Chihuahua. Por allá hay una presa que se supone que ya estaba pagado ese remanente de agua que había y ahora pues decían que seguíamos pagando, ¿no? Para no mandar tanta agua, porque ya ve pues que la presa Hoover ya está llena de agua, pero acá ahora nos está pegando en la cuestión de la agricultura.
Entonces mi pregunta sería más o menos, ¿usted está enterada de algo o en algún lugar que yo pudiera pues agarrar más información, ¿no? No me gusta quedarme con las dudas. No, sí, yo creo que quien le puede dar mejor la respuesta y precisa y técnica sería en el SILA o gente que de aquí de Mexicali que tiene mayor conocimiento al respecto del tema. Otro, es muy importante que cuando se hizo el Tratado de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, se le trató a México como el ribereño inferior, ¿sí? Entonces, ya desde la época del 20, antes de construirse la presa Hoover, los estados americanos ya se estaban queriendo reunir para formar una coalición y utilizar mejor las aguas del río Colorado contra México. Se invitaron, desde luego, formalmente a Álvaro Obregón a que mandara un representante a California. Y desde ahí, pues, hay juristas legales al respecto que nos hablan de ese derecho de Estados Unidos como ribereño superior y acá México se trata como... Y entonces se estableció, porque ya el río Colorado había quedado en Estados Unidos, pues cierta cantidad de agua que debía de pasar a México. Sí, se me hace muy injusto. Bueno, es que antes era de México, todo el río, todo aquel país, ¿no? Si me permites, María Isabel, yo lo que tengo conocimiento es que el agua que Estados Unidos se compromete a entregar a México lo hace, entra por la presa Morelos y se deriva por un canal, no viene por el cauce del río. Hasta donde entiendo, yo creo que México ya hubiera protestado si no le entregan la cantidad pactada. La cantidad se entrega, pero va por ese canal y se dedica al riego de lo que es todo el valle de Mexicali y San Luis, y se complementa un poco el agua de riego con el agua que se extrae de la mesa arenosa a través de una batería de más de 70 pozos que hay en el desierto. Pero déjame decirte que tenemos también algunos comentarios en Facebook, algunas, no sé si haya preguntas. Karina Arguilet nos va a ayudar a leer estos comentarios. Adelante, Karina. Con mucho gusto, maestro. Está saludando a Marisela Medina, escritora de aquí de San Luis Río Colorado. Gloria Alejandra Vela Vargas, desde Ciudad de México. Mari Tommy Cervantes, también es una lectora aquí y integrante de la tertulia. Y Carla Erika Torres Puerto. No dice de dónde, pero también manda saludos. Muchas gracias. Pues no sé si tengan preguntas, pero... Claro que sí, si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta, es el momento de hacerlo para hacer de esto una conversación y que no se nos fatigue también, María Isabel. Yo tengo dos preguntas. Adelante. El nombre, por favor. Adolfo Mares. Sí. Yo tengo una pregunta primero, anteriormente de lo de San Luis. ¿Quién fue el que fundó su nombre y por qué causa motivo las circunstancias le puso así, San Luis Río Colorado? Todavía no está determinado bien porque necesitamos más documentos. Por eso hablamos un poco de teorías y presumiblemente de dónde viene el nombre de San Luis y lo del Río Colorado pues siempre ha sido una zona así. Y en 1916 yo sé que le decían Río Colorado, pero llegó el capitán Calle y dice que viene a San Luis el 17, quiere decir que ya lo conocían antes o es por el rancho ese San Luis, ¿sí? O sea, tenemos dos documentos que nos pueden ubicar que ya se llamaba esta zona, junto al monumento 204 se llamaba San Luis, pero después pasa a Rancho Andrade, pero también se le conoce como Rancho Grande, ¿sí? Se supone que se sembraban cítricos y Tomás Blay, el socio de Andrade, muere y él tenía intenciones de venirse a esta zona.
¿sí? A vivir aquí. Entonces, pues, no sé, nos hace falta andar más en los archivos. Esperemos que la pandemia nos deje pronto otra vez andar por ahí. Ok. Y la otra pregunta sería, conforme a lo que estaban hablando de la exportación del agua que cobraban a México, también quería saber qué tan cierto es que México le manda electricidad y se la da más barata a Estados Unidos. No, eso es lo que también tenía una duda de eso. Son pláticas que yo escuché como de Porque, políticos. porque son plantas americanas establecidas, algunas aquí en Mexicali, como las termoeléctricas, ¿no? Algo así. Sí, pasan la corriente para allá. Pero llegó un momento en que también San Luis, cuando empezó San Luis, pues la traían la energía eléctrica de Yuma o de Yuma para acá. No te sé decir más al respecto. ¿Alguien más tiene alguna participación, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? La maestra Patricia Sí. quería preguntar, yo también tengo algún comentario, pero primero la maestra Patricia. Muchas gracias, María Isabel, otra vez. Si nos pudieras hablar sobre todo, porque hay muchos jóvenes estudiantes, lo cual me da mucho gusto, bienvenidos, como dijo al principio Héctor Mercado, estas labores son urgentes, y que les platicaras en qué consiste tu trabajo de cronista en la ciudad de Mexicali. Tengo entendido que eres la cronista de Mexicali, me da mucho gusto y te felicito. Gracias. ¿En qué consiste ese trabajo cotidiano? Bueno, este trabajo, mira, desde el 2001 lo tengo. Se metió un concurso, ¿sí? Y nos pidieron ciertos requisitos, conocimientos de archivo. Era para cronista del Valle y cronista de la ciudad. Entonces nos pedían ciertos requisitos, conocimientos de archivo, publicaciones, tiempo de radicar aquí, y así. Entonces metimos de todo duplicados. Entonces nosotros no sabíamos la función realmente, porque no había un programa. Nos pidieron un programa y nunca nos los aprobaron. Creímos que íbamos a tener mejor sueldo, que íbamos a estar en una oficina. Pues no, y entonces pues yo pensé, dije, bueno, pues yo me quedé como un mes así abanicando, esperando que me hablaran para decirme, bueno, se aceptó tu proyecto de trabajo. Hicimos un proyecto anual con cierto presupuesto y queríamos que nos los aprobaran, pero nunca nos dieron respuesta. Nomás nos asignaron a Oficialía Mayor del Ayuntamiento y un pequeño ingreso. Y entonces yo me puse a pensar pues, qué es lo que hace un cronista. Entonces, pues escribir, ¿no? Escribir sobre historia. Y empecé bueno, la primera pregunta que me hice cuando ya me puse en forma, ¿por qué se habla de dos condiciones de municipio de Mexicali? Uno en 1915 y luego cuando es estado, pues, ¿qué pasa ahí? Entonces, pues me tuve que meter me llevó hasta a leer las leyes de Cádiz. Y porque un documento como en 1915 se erige el municipio de Mexicali, pues bajo leyes del siglo XIX. Entonces de ahí se me hace muy interesante ese aspecto político administrativo que a veces no se ha tomado en cuenta. No sé, para Sonora si se han hecho unos estudios bien completos al respecto, pero Baja California sí, porque pues fue fue la península un territorio siempre abandonado, lejos del virreinato, de la colonia, que se puebla, que llegaron los misioneros después despoblado y así, bueno, que fue distrito, que fue territorio, pues lejos de las vías de comunicación. Y entonces nunca fue estado hasta 1952. Y entonces, pues eso me obligó a buscar más sobre eso. Y entonces, pues dije, pues ya fui sacando artículos al respecto, un poco políticos así, y pues ya
seguí y dije, bueno, ahora me voy a fijar otra meta, voy a escribir sobre colonias. Hay unas colonias urbanas muy interesantes. Entonces también hay que ver que el urbanismo en Mexicali, por su topografía, tiene ciertas condiciones y las colonias urbanas han nacido de una manera unas y han nacido de otra manera otras. Entonces, pues así, yo escojo el tema, pero también depende de la cantidad de información que tenga para poder escribir. Si me salen como media cuartilla, pues no trae caso, o las utilizo como cápsulas nada más. Ahorita andamos en busca de información también sobre Alamitos. Es una colonia que no se ha estudiado y que parece que tiene, pues viene desde la época, pues desde 1904, algo así más o menos. Entonces, pues siempre se hacen trillas sobre los mismos temas, se repiten lo mismo, mucha gente. Entonces, no, entonces aprovechando mi carrera de historiadora y como cronista, pues uso mi metodología y trato de escribir. Entonces, pero mis ejes son, para hacer historia, San Luis, Mexicali y los algodones. Esos son mis 3 puntos básicos de investigación. Siempre que voy, he ido al archivo de Yuma buscando información y he encontrado muy valiosa sobre Guillermo Andrade, su acta de defunción, encontré también su acta de matrimonio. Bueno, increíble, no tuve que ir muy lejos. Y entonces eso lo voy a poner, pero en el próximo libro sobre San Luis, ¿sí? Y entonces, pero no, lo básico es la cantidad de información que en el momento yo encuentre y que sea de mi interés y sea útil. Por eso sigo ese tipo de líneas, ¿no? Y entonces el libro de crónicas sobre Mexicali, pues fueron una selección de artículos, más o menos, que alcanzaban o sobrepasaban el límite, la cantidad de páginas para irse a un periódico. Entonces los acumulé y escribí y formé el libro de crónicas sobre Mexicali. Entonces también a lo mejor se pudiera hacer algo sobre San Luis. Héctor Mercado. Manuel, ya, perdón, necesitamos que se haga el archivo histórico del municipio de San Luis. Claro que sí. Se está trabajando con eso hasta donde tengo entendido. Por lo menos ya hay un archivo administrativo en este momento. Adelante, Héctor. Gracias. Muy buenas noches a todos. Me da gusto saludarte, María Isabel. Tengo la sospecha de que fuimos condiscípulos en la secundaria. En la 22. En la secundaria Miguel Hidalgo y Costilla número 22. Fuimos condiscípulos y pues me da mucho gusto verte bien. Y pues luego dicen que quienes alcanzamos cierta edad perdemos la memoria, pero en un historiador, pues eso es, digamos, una verdadera catástrofe si eso sucede, ¿no? Y sí. En cambio, el ejercicio precisamente de la memoria y de la búsqueda, pues nos mantiene, digamos, con esa actividad de la memoria. Igualmente me da mucho gusto y los felicito a todos los jóvenes que hoy tuvieron el interés de conectarse, porque eso habla pues de que serán ellos quienes conserven y quienes continúen con esta memoria de este lugar que seguramente los vio nacer. Es muy, sí, la memoria. Admirable que estén acá, que siendo jóvenes, pues se interesen por esto y que quizá, pues decidan seguir una carrera en estos rumbos de la historia. Precisamente me inquietaba que había yo leído, pero prácticamente como chisme, ¿no?
que en San Luis no había un cronista oficial, y viene a colación esto que dices, de que a veces piensan que la gente se dedica como por gusto y que no requiere de un salario justo por su trabajo que pues requiere de muchos conocimientos, y que no había también un archivo histórico. Se entiende que un archivo histórico en ocasiones pues no es solo lo que se puede encontrar en ese lugar. Como tú has dicho muy bien, muchos de estos documentos se encuentran en la Ciudad de México, en Hermosillo, en Caborca, en Yuma, etcétera, porque pues son todos estos devenires de sociopolíticos, económicos, geográficos y demás, que pues hacen que haya que rastrear, pero supongo que se puede conformar un archivo histórico facimilar en San Luis Río Colorado, ¿Sí? y que sería de gran utilidad, ¿no? Tenerlo ahí. Obviamente, pues no se pueden tener los documentos originales, pero se puede conformar un archivo facimilar. Es muy interesante todos estos documentos que has ido recabando y que podrían pues también integrarse, pero también mucho de este trabajo no se puede hacer gratuitamente, no se puede hacer por puro altruismo. Está bien querer mucho a la ciudad y todo, pero todo esto cuesta mucho trabajo, muchos gastos de traslados, de hospedajes, de esfuerzos, de horas y horas de trabajo. Entonces, esa es mi impresión, que no ha habido también un interés en una ciudad, y sobre todo en el momento justo, preciso. Me viene a la mente también estos tres dioses griegos, Cronos, Kairos y Aión. El dios Cronos, que es del tiempo lineal, cronológico, tal como no conocemos, Kairos, el tiempo de la oportunidad, y Aión, el tiempo sin tiempo, representado por un anciano y un niño. Y estos simbolismos nos hacen ver, pues, que es el momento también oportuno, antes de que la ciudad sea más vieja. Es más fácil recabar y rescatar y conformar estos archivos. Y también he visto pues interés en algunos pobladores en rescatar algunas edificaciones que pues es lo que permanece todavía en la ciudad, y que es justo y oportuno rescatarlo. Pero obviamente muchos de los políticos no están interesados en eso, ¿no? Están interesados en muchas otras cosas, o a veces en nada. En lo más frívolo. Sí, en frivolidades. Y esto demuestra que los políticos, y a mí siempre me inquieta cuando alguien quiere tener un puesto político, ¿qué es lo que lo mueve a tener ese puesto político? Y escasamente es el interés de servir. Generalmente es el interés de servirse, de sacar algo, de ganar un escalón, de tener privilegios, etcétera, pero pocas veces han logrado satisfacer todas sus necesidades personales como para dedicar ese tiempo al servicio, a la utilidad del pueblo. Y por lo tanto, pues no se interesan en cosas como esas, y por lo cual a veces la ciudadanía tiene que hacerse cargo, formando sobre todo pues patronatos de rescates de este tipo de cosas. Lo otro es que es interesante diferenciar entre un historiador y un cronista, ¿no? Porque ¿qué es, no? Así, para alguien que es ajeno a eso, ¿a qué nos suena un cronista? A todos estos aconteceres y cómo
delimitar y seleccionar los aconteceres diarios en todos los ámbitos de una población y que se puede consignar como una crónica útil, como una crónica indispensable dentro de la labor pues del cronista. Entonces sí, son pues muchas inquietudes que me surgen a través de la charla, que pues podríamos pasarnos horas y horas escuchándote platicar pues tu labor académica, tu labor histórica, pero también hay una crónica personal, todos estos andares que surgen al rastrear, ¿no?, estos datos. Y todo ese cúmulo de puntos que hay que ir haciendo coincidir, ¿no?, en cómo conformar pues esta historia y esta crónica de esos espacios allá en la frontera. Gracias. María Isabel, si te parece, compartimos pantalla, presentamos unas fotografías que nos enviaste. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Yo creo que estamos en el buen momento para presentar esas fotografías que me parecen muy interesantes. Pues el audio sigue abierto por si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, mientras que pues nos vamos aquí al Drive para sacar el archivo donde tenemos las fotografías, o si quieres tú seguir platicando o responder. Sí, sigo platicando. Adelante. No, si quieres, perdón, si quieres pasar las fotografías, porque yo estaba pensando en eso. Yo lo que quería que también vieran la foto, el periódico, ¿te llegó? Sí. Para que la gente vea desde cuándo nos conocemos. Sí. Ahorita ya está por salir. Ah, ok. Ya la pueden ver, ¿verdad? ¿Mandé? Ah, miren. Ahí es la Juárez y Segunda. Juárez y Segunda, muy cerca de aquí. Sí, la Juárez y Segunda, y más al fondo estaba lo que era la comandancia de policía. Ajá. Ok. Y si no me equivoco, pues era donde estaban los boliches Aro. Yo estaba chica y me acuerdo de ese edificio. Foto Aro. Ajá. Pablo Aro fue un fotógrafo, ¿sí? ¿Verdad? Muy bien. ¿Quieres que pase a la que sigue? Sí. Aquí tenemos otra. Ah, sí, mire. Este es un periódico. Ahí está Manuel, el director de Lina, y aquí su servidora. Así es una nota del periódico El Regional del Güero Mendoza, y ahí dice presentación del libro Frontera en el Desierto. Ahí dice fronteras, pero el título del libro es Frontera en el Desierto, que es un libro de historia de San Luis Río Colorado, cuyo autor es nada más y nada menos que María Isabel Verdugo Fimbres. De ahí el periódico está reportando. En esa ocasión, Elina y María Isabel nos trajeron a la Casa de la Cultura de San Luis alrededor un poco más de 100 ejemplares que distribuimos entre las bibliotecas de San Luis. Así que seguramente en las bibliotecas de San Luis por ahí van a encontrar estos ejemplares, y los cuidaron bien. Y se entregaron también a algunas asociaciones, como a la Comisión de Estudios de Asuntos Históricos que dirigía el profesor Hermes, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Y además hubo un momento muy emotivo después, hay una presentación cultural muy interesante. Ajá. Esta es otra nota. El Instituto Sonorense de Cultura entrega 100 libros por medio de la Casa de la Cultura de la Historia de San Luis.
es una continuación y allí pues también estamos muy chamaquitos todos. ¿Sí? Estamos entregando unos libros. Ahí está María Isabel, ahí está la directora de la Biblioteca Pública Municipal en aquel tiempo, de la Biblioteca Adalberto Sotelo, y su servidor ahí entregando los libros. Sí. No quiero decir cuándo fue porque van a adivinar todo, pero parece que fue ayer. Sí, Aquí tenemos otra fotografía y esto es que... Muy interesante porque está la señora Katsurayama, de Katsurayama. ¿Sí? Luis Katsurayama y ella eran los propietarios de este restaurante. Y este restaurante tenía que ver, había un restaurante Oasis también en medio del desierto en Los Vidrios, ¿o era otra cosa? No, pues ¿no? Estaba por la Morelos y a la bajada de la carretera. Okay. La calle. No, hasta donde yo sé, nada que ver. Estos señores nos mandaron en 1942 a México por la guerra con los Estados Unidos y se lo vendieron al chef Vadillo. Nada tiene que ver, Héctor. ¿Mande? Hasta donde yo sé, no hay relación entre este y el que está o estaba hace mucho que no voy por carretera, en Los Vidrios. Que estaba en Los Vidrios, no sé si todavía esté ese restaurantito. Yo creo que no hay relación. Que se llamaba Oasis también, pero no, hasta donde yo sé, no tiene nada que ver. Aparte del aspecto histórico, pues estaban muy baratas las Coca-Colas en ese tiempo, ¿eh? Uf, mira. Sí. Y estas fotografías me las proporcionó Sergio Burques, aquí en México. Muy bien. Es de Francisco Ontiveros, de los primeros comerciantes aquí y de los mejores comerciantes que hubo en San Luis en la época de los 40, 50. Ok. Había un comercio, ¿no? La Casa Ontiveros, sí, por la Casa Ontiveros, nomás que no tengo la foto de la Casa Ontiveros. Ok. Pasamos a la que Estaba por Obregón, a un lado del cine Royal. Aquí está la foto. ¿Ellos quiénes son? Francisco Ontiveros y la señora Ontiveros. Okay. Los dueños, La que se conoce como María Ontiveros era la esposa. Llevaba el apellido del marido. Del esposo. Y ella apoyaba mucho o era del comité pro construcción del primer templo católico aquí en San Luis. Así es. Que es la iglesia de la señora Inmaculada María Concepción. Tenemos aquí otra foto, dice Galería Fotográfica de la Historia. Y aparece allí algo que parece una gasolinera, una estación de gas y un avión fumigador. Dice ahí propiedad del señor Oscar Miranda. El señor Oscar Miranda era pariente de mi abuelita Concepción, que ya falleció hace muchos años. Y entonces nosotros íbamos ahí es donde estuvo la Popular. Estaba la gasolinera y a un lado estuvo su casa y después pusieron la Popular de los hombres, la tienda Popular. Muy bien, ahora que veo ese logotipo ahí del centenario, pues creo que de algo sirvió que se hiciera esta celebración del centenario de San Luis Río Colorado, ¿no? Porque se sacaron muchos datos muy importantes como el difundir pues estas fotografías, esta información que estamos viendo allí. Sí, le puse la fecha. Acá aparece otra y esta es una escuela. Sí, parece ser que era la escuela Cuauhtémoc, que después de origen federal, que después fue la sustituyeron por otra que se llamó Abelardo L. Rodríguez, en 1947, ya de orden estatal. Acá por la Cuauhtémoc, muy pegado a la línea, y había una casa que se parece a esta, ¿será? Que ahí estaba la escuela anteriormente, había una casa de madera. Pues habría que ir, Manuel, a ver. A ver si está todavía.
Ajá. A ver si está todavía, porque luego a algunos alcaldes les da por derribar Ajá. los monumentos históricos que quedan, ¿no? Otra galería de la historia, y esta entiendo que es del periódico Noticias, esta serie, Sí. la calle Cuauhtémoc. Sí, pues ahí surgió el barrio de la Cuauhtémoc, que está la iglesia, la parroquia de la Santa Cruz. eh, Fue de las primeras. Aquí dice en el artículo que esta casa de 2 pisos fue destruida para dar paso a la bajada hacia, hacia el camino actual al puente. Ajá. Yo me acuerdo muy bien cuando tenía 5 o 6 años que había una casa que la destruyeron, pero no estoy segura si esa fue, porque yo la ubico donde está ahora o donde estaba el Café Lucita o el Salón de Belleza Lucy o Lucita, ya en la bajada. Esa no sé si estaría más allá. Ok, eso debió haber sido como en los años 50, yo creo, digo por el pick-up que se ve allá al fondo. Sí, Esos son los porque yo me acuerdo principios. que teníamos que darle la vuelta y pasar por la línea, hacer una vuelta y luego ya agarrar el camino, el puente. El puente quemado que le llaman Sí, ahora. así Aquí me hay tocó. otra fotografía y es una casa con Sí, su equipo de refrigeración que se utilizaba en aquel tiempo. pues era de las familias ricas, ¿no? Pudientes. Ajá. Sí, tener un ventilador húmedo, no sé si todavía se sigan usando, sobre todo para los jóvenes que hoy están acá, pues esto era una maravilla, ¿no? Y coloquialmente o por una cuestión de la marca que se hacía genérica, se les llamaba los coolers, porque eran de la marca Cooler y genéricamente se les llamó coolers. Este, no sé si todavía los muchachos los hayan conocido. El tipo de cerco. Sí, cercos bajos, ¿no? Que pues no había tanta delincuencia, era un lugar más pequeño. ¿No? Vamos a ver si podemos leer lo que dice allí abajo, a ver si, no sé si Karina está ocupada para que nos ayude a leer. Vamos a ver si lo podemos hacer más grande. Dice, en el año de 1943 se tomó esta fotografía de una casa habitación ubicada en pleno centro comercial de la entonces promisoria ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora. Esta antigua casa era ocupada por la familia del señor Lorenzo Rosas y la profesora Dolores Contreras de Rosas, empleados ambos del H Ayuntamiento durante el periodo de gobierno de don Heriberto R. Silva. Los esposos Rosas procrearon 6 hijos: Tomás, Tulita, Rubén, Dolores, Cristina y María Luisa. El inmueble se localiza por la avenida Madero, entre calles Primera y Segunda, en lo que hoy es importante sector comercial. Bueno, Pues sí lo pude estaba leer. porque ya no está, ¿no? Ya no está, ¿no, Manuel? Estaba, yo creo, yo no me acuerdo. No la Había recuerdo una que esté todavía. sombrerería. Ajá. Y A a ver. ver esta fotografía, a ver si la recuerdan. Pues ahí dice, ¿no? Sí, la Belardo L. Rodríguez, Por lo menos del unas tiempo 3 de su personas de las que inauguración. están aquí han de haber ido a esa escuela, ¿no? La Belardo, pero el edificio de adobe. Sí. Se inauguró el 21 de junio de 1947 Así es. y en ese mismo día se estableció la fecha, ¿cómo se llama? De las fiestas del pueblo. Así es. El día de San Imagínense Luis. ahorita las fiestas del pueblo en San Luis, en junio, pues como que no. Bueno, pero se organizó no sé cuánto tiempo, si nada más fue esa ocasión se hizo, pero hubo jaripeos, hubo muchas carreras, competencias, bailables. Se hizo una fiesta en forma el 21 de junio. Yo creo que no hace mucho que estaba ese edificio, porque a mí me tocó ir todavía a la
6 meses nada más en primer año de primaria. Por aquí Karina Arguilés quiere comentar algo. Adelante, Karina. Gracias, maestro. Fíjate, Marisabel, mi papá tiene 84 años y asistió a la primera generación, creo que de la Abelardo y también de la secundaria 22. Mi papá estuvo también en el equipo de béisbol de la secundaria 22 y de la banda de música. Pero él tiene tanto que contar. Un día que andes por acá, te vienes y platicamos con él. Y él le encanta platicar sus historias él de los fundadores, él de su papá, ¿no? Viví aquí en la Morelos, todavía vive en la Morelos y Juárez, en las primeras calles que existieron en San Luis, pero mi papá me cuenta cosas que yo las tengo apuntadas ahí, ¿verdad? Que te había dicho ya que hay algunos textos que te quiero pasar, pero me gustaría que tú lo conocieras a él. Yo no sé si estaba en buenas condiciones, pero pues cuando entró CAP se hicieron el otro tipo de escuelas que hoy conocemos. Y acá bueno, ya está el otro edificio. Aquí Maestro, está el- maestro, ¿podría participar tantito? Claro que sí, adelante, Carla. Sí, ahorita lo que dice la licenciada Karina, creo, la persona que estuvo antes de usted, que daba una pequeña ahí comentario acerca de la Escuela Abelardo de Rodríguez. También aquí tenemos público en mi casa que está aquí muy pendiente a esta charla de mi mamá. También yo creo de ser conocido del papá de Karina, porque fue de las maestras pioneras de la Abelardo y luego de la 22. Y todo lo que están contando, volteo y la veo y le digo, ¿te acuerdas de eso? Y todo me está, la mayoría recuerda de la familia Ontiveros, obviamente de la Escuela Abelardo. También fue de las personas que vivió allá, recién llegaron por la colonia, ahí, aquí en las calles de abajo. Entonces, estamos bien emocionados escuchando esta plática. Mi mamá, la maestra Elsa Torres Puerto, que creo que va a ser ahí, la van a recordar, porque fue pues de la Escuela Abelardo y de la secundaria 22. Y pues aquí también mando un saludo a todos ustedes. Está muy entretenida, muy contenta de estar en esta charla tan emocionante. Gracias. Perfecto, qué bueno. Qué bueno. Sí, Karina hablaba de su papá, que tiene el apellido Arguilés Reinado. ¿Francés? Sí, de Francia vinieron los Arguilés y se cuenta que llegaron por acá en 1910. Tenemos un croquis aquí, yo creo que es el croquis de que hablabas hace un momento, María Isabel. Sí, ese croquis lo hizo el capitán Carlos G. Calles. Ajá. Bueno, sus ingenieros que venían con él. Entonces, aquí vemos, dice primer fundo legal. Ajá. ¿Sí? Del poblado de San Luis Río Colorado, 21 de junio de 1917. Ya se llamaba San Luis Río Colorado. Sí, es lo que les digo, que él llega ya con la orden de hacer el fundo legal en San Luis. No sé si del 16 para acá o un poco antes ya se llamaba San Luis. Lo que necesitamos es encontrar un documento que ya nos indica formalmente. Y entonces aquí tenemos la aduana, y ahí lo aprecian, y luego el monumento 204. Y estaba justamente la casita, así como estaba, una casita de madera y una fotografía, ¿no? Ahí dibujaron la casita igual. Sí. Entonces acá están las parcelas, el río Colorado y el canal que traía en proyecto el capitán Calles para regar las parcelas. ¿Sí? Entonces aquí está la calle segunda, la calle primera. La calle primera se llama Hidalgo. La calle segunda, para las crónicas también de San Luis, en los 40 quisieron cambiarle a la calle segunda como Brown. Ajá. El apellido parece que era un norteamericano que vivía por acá, que hacía cosas en beneficio de San Luis. John Brown. Lo que sé. Pues qué bueno que no prosperó, porque quiero comentarles que aquí en San Luis, a diferencia de Mexicali, pues se han conservado los nombres de las calles y pues mucho, ¿no? Entonces no se andan cambiando, modificando las cosas. Hasta todas Félix Contreras, por ejemplo, la avenida Félix Contreras, después del 45 se llamó así, era una calle sin nombre. ¿Pero por qué? Porque fue el primer presidente municipal de San Luis y hizo muchas cosas a favor de este mismo poblado. Entonces,
pues sí me interesaba que conocieran lo fue proporcionado por el maestro Juan Antonio Frías en alguna ocasión. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Ujú. Sí. Tenemos aquí, esto era la presidencia municipal, Está a un lado. alcaldía, dice, Sí, esta es la cárcel. la cárcel. Ajá. Ajá. Y a un lado estaba la presidencia municipal. Ujú. Siempre ha estado ahí, ¿eh? Ajá. Desde que se dotó el fondo legal, ya con Félix Contreras, en la manzana 40 siempre fue para oficinas. Y en la Ok, actualidad, la manzana 40 ¿sí? La manzana 33 es la del parque. No ok, se han modificado. Es ok. lo que me gusta, que no se han modificado. Aquí dice San Luis 2006. Sí, fue un calendario que me obsequiaron y otra yo conseguí por otro lado y vi las fotos. Pues qué bueno que hay gente que se interesa por esto. De Esto alguna era el manera, molino. ¿mande? Esto era el molino. Es el Sí, edificio del el molino. molino. Ajá. Que ya no está. Creo que no. Creo que ya no está ese Tengo que edificio. ir a revisar. Esta fotografía te la mandé en original porque la original que tengo se la mandó un pariente a mi abuelito o a mi abuelita y está dedicada todavía en lápiz del Ah, ok. 44. Entonces aquí dice que es la presidencia municipal. Hay unas personas que dicen que es la Obregón y Primera, no sé. El letrero nomás dice como manténgase a la derecha, algo así, le estuve viendo con una lupa. Y y esto sería la presidencia municipal en la época de Félix Contreras. Y un periodista chihuahuense que se apellida Calzadías, o se apellidaba, decía que Yocupicio la compró, que el gobernador de Sonora, Yocupicio Román, y entonces se quedó para presidencia municipal ahí. Falta rascarle más a la historia ahí. Entonces aquí tenemos un desfile, 1951, 52 por ahí. Y ahí vemos la bajada hacia el puente. Esa es la avenida Obregón, comercios que ya no están, pero el edificio alto pues siempre ha estado ahí, ha variado, pero ahí está. Pues esos deben de ser alumnos del Abelardo, porque esa fue la primera escuela formal que se creó, primaria, después le siguió la Félix Contreras, que es donde yo estuve. Yo estuve tercero, quinto y sexto año ahí, en la Félix Soria. Estos son maestros de la Félix Soria. Hace como 2 años fui a recabar información. Del maestro, sí me acuerdo, es Alzate, sí, ese maestro grande que me daba clases particulares de aritmética. Y si no me equivoco, este maestro de acá en la esquina es Manuel, no me acuerdo, que fue síndico, fue político aquí en San Luis. Y los demás maestros no se me hacen conocidos, porque ya es una foto antes de que yo estuviera mucho tiempo antes ahí. Maestro Eugenio Saldat, él fue mi tío político, ya Eugenio falleció, Saldat. Eugenio Saldat. Sí, era un enorme, estaba el maestro, qué bárbaro, sí. Y mi mamá me mandaba con él. Ay, sí, las aritméticas fueron mi coco. Y esta es la parte antigua de San Luis.
Ajá. Sí. Es otro croquis. Ahí ya aparece el Parque Benito Juárez. El parque, la iglesia, que nunca se ha movido, el Palacio Municipal, que tampoco se ha movido. Acá está el Colegio Quino, y el Panteón, la callecita esa, que todavía está, ya he pasado por ahí varias veces. Y pues este es el primer plano de 1941. Llega hasta la calle 8 y llega hasta la Zaragoza. Donde está ¿Sí? la crucecita negra, esa es la iglesia, y luego el parque, Ajá. y donde está el número 40, y es donde está el Palacio Municipal, ¿verdad? Sí. Muy Y en todos bien. los demás, si había algunos particulares, los quitaron porque todo fue para negocio. Y Ok, así se estipuló y así se ha respetado, ¿no? ok. Ya está la escuela primaria, Abelardo L. Rodríguez, la otra manzana. Ujú. Y vemos que la calle primera, pues es bien cortita, Ajá. la calle segunda ya es más larga. Vamos a hacerlo más chico para que poderlo apreciar. Así es. Está al revés porque acá abajo estaría la línea, ¿no? Y luego está el molino harinero, por aquí lo No, pusieron. no, arriba está la línea, perdón. Ajá. Ajá. Ok. Sí, porque acá está la avenida Obregón, luego la Madero, la Juárez, la Hidalgo. Ya ahí ya Ujú. van, ya tienen los nombres actuales, ¿no? La calle Sí. Cuauhtémoc y la calle Morelos, efectivamente. Pues esas son las fotografías, María Isabel. Ajá. Regresamos a la reunión para conclusiones, para preguntas, comentarios. Esperamos que les haya gustado esta tertulia con María Isabel Verdugo. Si alguien tiene algo que decir, adelante. En el centenario, maestros, no se convocó a ciudadanos para recabar un archivo fotográfico eh, que ellos tuvieran, que pudieran escanearse. Ahora con los métodos ya, digamos, la gente no arriesga sus fotografías, que las atesora, puede inmediatamente escanearse la fotografía y regresarle su original. Sí. Porque he visto que hay grupos de Facebook, sobre todo, y que ellos, sin mucha conciencia, digamos, histórica, de alguna manera tienen ahí un archivo fotográfico generado por los mismos usuarios, que es que en ocasiones se encuentra uno fotografías sumamente interesantes de los desfiles, por ejemplo, con los cuales se pueden hacer comparaciones arquitectónicas para determinar algunos usos de los edificios, porque pues los desfiles, como siempre, pasan por los lugares más importantes, estos desfiles cívicos y escolares o militares. Incluso hay algunos desfiles, y resultaría interesante que la misma ciudadanía, pues ahora es mucho más fácil enviar pues sus fotografías que ellos tienen Sí. de estos edificios, y también los relatos que tienen pues las personas mayores que pues llegaron ahí pues, jovencitos o ahí nacieron. Entonces eso es sumamente importante, como el papá de la doctora, que eh, pues es interesante recabar mediante grabaciones pues sus relatos, y luego conformarlos pues ya con un estilo, un cuidado literario, histórico, de esos relatos tan valiosos, que
pues nos dan una idea de cómo se conformó esa ciudad que pues de alguna manera todos amamos. Respondiendo a tu pregunta, ¿Sí? Héctor, efectivamente en los festejos del centenario se editó un libro con fotografías que la comunidad de San Luis Río Colorado aportó, y aparte muchas fotos a lo mejor no salieron en el libro, pero quedaron en archivos digitales en poder del Museo Regional de local. Entonces yo creo que es tiempo de volver a editar ese libro, porque se hizo una edición limitada, fue un libro de pasta dura con fotografías y con una moneda conmemorativa. Independientemente de eso, en los periódicos de San Luis Río Colorado, en las publicaciones, mucha gente aportó fotografías para un sinfín de reportajes y de suplementos que se hicieron en el transcurso de ese año del 2017, que se celebró el primer centenario de San Luis. Aparte se reconoció a familias fundadoras, se reconoció a los negocios fundadores, a los primeros negocios, a los que tenían 20, 30, 40 años de existencia en la localidad y que todavía estaban funcionando, se reconocieron. Igual se reconocieron a las personas que han tenido muchos años, 20, 30 años en el ámbito de la cultura, y que son un verdadero orgullo para el municipio. hay por ahí un archivo muy importante, muy destacado de material. Sí, Marisabel. Sí, muy importante, pues hay que rescatar todo eso y a ver qué hacemos, Manuel. Nomás que pase un poquito ya la pandemia y nos vacunemos. Empezar a hacer algo. Claro que sí. Sí, Claro sí, que sí. sí. Es A mucho ver lo qué que se puede hacer. Sí, Es sí. mucho lo que se puede hacer. Muy bien. Pues no sé si haya más comentarios, preguntas, si no para Sería, despedir la transmisión. Sí, adelante. sería interesante escuchar algún comentario, impresión, algo de uno de los asistentes jóvenes, para ver en ellos qué repercusión tiene una charla como esta, cuál es su visión, ¿no?, de esta. Nosotros pues tenemos una cierta idea diferente, pues por la vida, la profesión y las circunstancias, pero ¿qué pensaría un joven, ¿no? O sea, qué le surge a través de estas charlas? ¿Qué inquietud tienen? Incitarlos a preguntar. Adelante, muchachos. Aquí el maestro les va a dar un punto. Sí. Pues, Si fueran mis alumnos, por supuesto. En base a esto, pues ya quedan algunos alumnos, se da como saben, es a veces difícil estar pues un tiempo y más en lo que es en promoción a la lectura, ¿verdad? Porque se hace un poco tedioso para ellos, pero también le digo que esto ya llegó para quedarse, las transmisiones por medio de plataformas, el conocimiento que se va adquiriendo en las aulas, el compartir con diferentes personas en diferentes partes, es parte también de esto, de este sistema. Y algunos alumnos se han quedado todavía, pues yo les agradezco, ¿verdad? Y ya toman sus notas, alguno que quiera preguntar o alguna aportación que quieran hacer, pues es en realidad enriquecedor, porque ustedes están en contacto, jóvenes, los que se quedaron están en contacto con una élite de escritores aquí regionales, escritores aquí que se dedican a producir. Otros fomentamos y vendemos la literatura también, entonces somos parte, de decir, es un equipo en el que unos producen, como en el campo, unos producen y otros venden, y ellos producen y nosotros vendemos. Ahorita igualmente, ellos se dedican a hacer, pues por medio de la tinta, tienen la mano muy suavecita, ¿verdad? Y un recuerdo muy grande como Marisabel, el recordar tantas historias y tantas anécdotas y saberlas plasmar por medio de su pluma, pues es interesante. Igualmente los jóvenes, y ustedes están en una formación en la que
las experiencias que agarran en la universidad, pues las van a tener que depositar, el ver crecer una planta y desarrollada y cosecharla. Entonces eso es parte de él. Entonces pues estamos yo aquí, que está Carlita, estamos yo, pues en cierta forma alentándolos para que ellos sigan por medio de la lectura, ¿verdad? Por medio del conocimiento. Pues yo le digo, el que leer es parte, es un sinónimo, el que lee, investiga, el que investiga, pues obtiene un conocimiento, ¿verdad? Entonces, pues por mi parte, si no alguno de los alumnos quiera participar, pues adelante, está. Ahí luego hay varios escritores y hay promotores de la lectura que están presentes, pues adelante. Y hay maestras también aquí que son escritoras y maestras. Entonces, pues es algo reconfortante, ¿verdad? Gracias, Manuel. Muy bien, si a alguien le queda una duda, recuerden que pueden venir también aquí a la cafelería. Aquí tienen un libro de historia de San Luis Río Colorado que se llama Datos Históricos de San Luis Río Colorado, escrito por don Pablo Cuen Angulo, y aquí lo pueden adquirir. Hay ejemplares, afortunadamente, todavía antes de que se acabe esta edición que sacamos en el centenario, pues ojalá y se lo puedan llevar. Entonces, ¿hubo alguien más? No, pues yo nomás quiero comentar que es parte de la historiografía y que tenemos que seguirla aumentando más. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, adelante, Blanca. Blanca Guevara, bueno, aparece aquí el nombre. Sí, pues yo principalmente, pues, darle las gracias a todos por la información que se nos está proporcionando. Mi opinión es de manera personal y es, por ejemplo, bueno, no es ejemplo, ¿verdad? O sea, para mí fue muy importante conocer estos datos, pues, que nos dieron en el sentido de cómo surge San Luis, cómo también se dio, pues también cómo surgió el tema del agua. O sea que cómo el río tenía tanta agua, cómo ahora tiene menos. O sea, cómo fue creciendo poco a poco. Entonces, creo yo que todo esto nos ayuda a nosotros mismos, pues a pensar, ¿no? ¿Qué nos espera más allá aquí en San Luis? Porque San Luis, conforme va pasando el tiempo, va creciendo, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente, pues para mí fue eso, ¿no? Fue conocer la historia de San Luis, cómo empezó. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias por tu participación. Y bueno, hay un nombre en la historia de San Luis que es John Ockerson. Esta persona lo trajeron a Yuma para hacer unos muros de contención allá por 1910, porque el río Colorado no había ninguna presa, entonces era un río caudaloso. Y a este señor lo trajeron de no sé qué parte del Mississippi, de por allá. Que el río Colorado inundó hasta 2 ocasiones y luego el agua del río llegaba e inundaba lo que es el mar Salton. Hasta allá llegaban el agua del río Colorado, era un río tan caudaloso en 1910 que, bueno, como ya comenzaba la agricultura, pues la idea era controlar ahora el río porque era tremenda la fuerza que traía antes de llegar al mar. Entonces, después sobre esos bordos de contención, porque el señor construyó también en el lado mexicano esos bordos que por ahí hay todavía. Entiendo que la carretera que va al Golfo se construyó por ahí, la carretera que va a Algodones también, ¿verdad? Sí, Marisol. Sí, no, pues en los tiempos de la comisaría, que fue de los 20 a 1939, pues el agua, era urgente canalizar el agua y llegaba hasta las orillas, por eso también a veces la aduana se cambió de sitio porque llegaba, inundaba esas parcelas que vimos en el croquis, ¿sí? Y era una queja constante, y Félix Contreras, cuando fue presidente municipal de Caborca, decía que pues se quejaba y había que hacer algo. Quiero comentarles también que Félix Contreras en 1939, antes de ser presidente municipal, era un
excelente comerciante, aparte. Y había sido profesor, creo que en Caborca, o inspector de instrucción o de educación, algo así, por aquellos rumbos. Pero sí es muy importante pues, que llegaba el agua, y era preocupación de todos. Entonces, pues se subieron, ¿no?, a la meseta. Claro que sí, déjenme decirles que hay muchos temas muy interesantes en la historia de San Luis Río Colorado en los que Marisabel ha investigado, y uno de ellos tiene que ver con los conflictos que hubo en algún tiempo territoriales entre Sonora y Baja California, porque hubo conflictos. Otro tema muy interesante es el tema de la presencia del magonismo, tanto en Baja California como por acá. Yo en particular me he encontrado con la reseña biográfica de una mujer, Margarita Ortega, que no es la persona que fue candidata a gobernadora, coincide nada más el nombre y el primer apellido, que fue militante del Partido Liberal Mexicano, este partido de los hermanos Flores Magón, quien además hay que decir que estuvo en prisión aquí en la cárcel de Yuma, Arizona, en lo que es la prisión vieja, ¿no? Entonces el magonismo tuvo mucha presencia en esta zona de San Luis Río Colorado. De hecho, la gente de Flores Magón, aparte de tomar Mexicali, tomaron también Algodones, que ya existía y que era una aduana muy importante en ese tiempo. Estamos hablando de 1911. Entonces hay muchos temas, y vamos a comprometer para que más adelante María Isabel nos hable en particular pues de algún tema. Hoy fue un tema muy general. Hay un tema, te iba a decir muy bien, que se necesita desarrollar, es el desarrollo del comercio, la formación del ejido San Luis, Así es. Interesantísimo. La formación del Fondo Legal de San Luis, ¿sí? Todavía tengo una cronología a partir de 1900 sobre San Luis, con las fechas más importantes o acontecimientos más importantes de nuestra ciudad, ¿sí? Entonces, pues pero yo espero que ojalá se pueda hacer algo presencial realmente. Claro que sí. Entonces, cuando tú gustes, en otra ocasión. Aquí ya nos acaba de decir el ingeniero Chameri que ahí está la universidad para cuando quieras ofrecer una plática presencial. Obviamente se tienen que dar las condiciones necesarias para que puedas estar ahí, ¿no? Igualmente para todos los escritores, aquí está su casa, la cafetería y librería. Está pendiente por ahí Patricia Robles. María Isabel, pues ya sabes, tú eres aquí invitadas, que siempre cuando vienes al pueblo es muy grato verte cuando nos visitas. Unas 2 o 3 semanas voy por ahí. Aquí la esperamos también acá, la maestra también, pues ya sabe que cuando usted venga para acá, que esté bien recibida. Y pues allá, Tonatiuh, saludos. Gracias. Saludos. Un gusto verlos. Pronto lo vamos a ver. Entonces, igualmente, pues, Pati, gusto en verte. Bueno, bye. 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 Pues, el maestro Tonatiuh Castro Silva está por ahí en la reunión. Es también, pues él es sociólogo y Se cerró tu micrófono, maestro Cuen. Con razón no me escuchaba, yo tampoco. Pues es que sí se escucha, pues. No, decía. Agarró pa'l monte. Sí, es que lo apago para que no se vicie aquí el audio y luego se me olvida encenderlo. Decía que por ahí está el amigo maestro investigador Tonatiuh Castro Silva, que tiene también una investigación sobre los Cucapá. Sí. Hay un libro que se llama Cucapá, un esbozo de una etnia milenaria o algo así se llama. Tonatiuh, ¿estás ahí o ya te fuiste? ¿Te quedaste dormido? No, sí está bien. Sí. Es un gusto saludarles. Saludos. Sobre todo en particular es un gusto saludar a mi amiga y colega, porque aun cuando ella no lo menciona, también tiene estudios de sociología y de esta forma pues es, además de mi amiga, mi colega, y es un gusto saludarla y escucharla.
Gracias. Creo que volvamos a coincidir pronto. Así es, pues muy bien, Tonatiuh, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos los estudiantes y maestros de la Universidad Estatal de Sonora por habernos acompañado en esta tertulia muy especial. Pues ya vamos a completar 2 horas de transmisión, así que los dejamos descansar. Antes de irme, una participación más. ¿Alguno de mis alumnos por ahí? Gente, profe, ya sabe que soy muy preguntón. Así es, Marco. No, pues nada más para agradecerles y sobre todo, profe, esta práctica que hacen ustedes, a mi ver, en lo personal, me gusta mucho, está muy bien, porque uno escucha historias, pláticas sobre San Luis, sobre todo aquí con la señora María Isabel, pero en realidad, pues son eso, ¿no? Vamos a decir, son chismes. No hay nada como, así como lo hace la señora Isabel, como lo hacen ustedes, de investigar y tener algo en concreto en donde nosotros podamos, o por lo menos yo, leer. Tengo entendido que va a quedar ahí con usted algún libro de la señora Isabel, ¿no? Para poder adquirirlo y tener más conocimiento, porque como dicen, aquí vivimos, pero pues no sabemos la historia, y si no sabemos la historia, pues a dónde vamos a ir a parar, ¿no? Tenemos que saber en dónde estuvimos para saber a dónde llegamos. Entonces, más que nada les agradezco esto. Y otra cosa, mi abuela todavía, gracias a Dios, todavía la tengo conmigo, tiene 86 años y igual debe de tener muchas historias también empíricas, pero si le sirven de algo como cápsulas o algo, pues es cuestión nomás de decirle, ¿no? Pues recopílalas tú, ya que estás por ahí. Ah, perfecto. Se las hago llegar al profesor Chameri. Ajá. Muchas gracias. Muy, muy nutrido esto, ¿eh? Ajá. Muy bien, pues entonces, de no haber otra participación más, nos despedimos. Nos despedimos tanto de esta reunión de Zoom como de la transmisión. Muchas gracias. De la transmisión en vivo. Muchas gracias por habernos acompañado, María Isabel. Ay, muchas gracias a ustedes por